Yo, en primer lugar, quiero daros las gracias. Yo, en mi vida, mido las cosas por calidad, no por cantidad. Vosotros sois de calidad. Andalucía por sí. Esta semana de Andalucía, que en Casares vivimos intensamente con varias actividades, varias propuestas, como siempre ha sido y como esperemos que siempre sea. Hemos pasado de los símbolos de Andalucía a la Semana de Andalucía. A veces los epígrafes importan menos que los contenidos. Se hará una visita a la CIPO, se hará un recorrido por Casares, habrá actuaciones musicales, como no podía ser de otra forma, e intentaremos pasar unos días donde, fuera parte de lo festivo y lo ferial, tendremos que ponerle lo que es el núcleo central, que es la identidad. Andalucía por sí. Andalucía, si queremos seguir adelante, tenemos que ponerle identidad, y un símbolo y un signo de identidad. Este año se cumple el centenario del viaje de Blas Infante a ACMA. Se está teniendo poca consideración con esa información, que yo creo que fue de vital importancia en búsqueda de la tumba de Motamit. Nosotros tenemos para la casa natal, tenemos el original de esa publicación de 1920 de Blas Infante Motamit, el último rey de Sevilla. Andalucía por España. No queremos dejar pasar la oportunidad de solidarizarnos con Valencia y con ese accidente que ha ocurrido. Y Andalucía por la humanidad. Mañana se cumplen 2 años de la guerra de Ucrania y seguimos con pesadumbre el genocidio palestino. Nosotros no olvidamos aquellas historias que nos contaban nuestros padres y lo sentimos en el alma, esos niños, esas tragedias, esas pérdidas de vida. Pero vamos a lo que vamos, y lo que vamos es presentaros a Eva Cataño García, que hace el esfuerzo de dejar a su familia, a sus niños, un viernes por la tarde para contarnos un periodo infantiano de Blas Infante. Eva Cataño tiene un currículum fantástico. Te envidiamos, Eva. Es licenciada en psicopedagogía, diplomada en magisterio, doctora en historia. Bueno, enhorabuena. Te envidiamos. Ella, el núcleo gordiano de esta historia es que es una investigadora de Blas Infante. Estamos viviendo tiempos donde hay muchos infantianos olvidándose de Blas. Entonces, a Casares y a nuestra historia y a nuestra proyección no nos interesa. Muchos infantianos del fin de semana y de la semana, no. Infante tenemos que estudiarlo, tenemos que interpretarlo y tenemos que aplicarlo. Ella, en su currículum, participa en un documental sobre el complot de Tablada, que es una referencia histórica que lo ha recogido Manuel Ruiz Romero, que es el gran fake news contra Blas Infante. Ella también ha publicado un libro sobre las alcaldesas democráticas de Sevilla y sobre todo lo que hoy la trae aquí, Blas Infante y el despertar de Andalucía en la prensa republicana. Blas Infante es un personaje poliédrico, tiene muchas caras, y tenemos que identificarlo, porque si no, puede que haya alguien que en un momento dado nos quiera vender una imagen totalmente equívoca de Blas Infante, y eso está muy de moda. Hay algún grupo que por ellos lo mandarían a la hoguera otra vez. No. Algunos me odiarán sin haberme leído, eso decía Blas Infante. Este libro fue Premio Memorial de Andalucía de Blas Infante y recoge lo que es la identidad y lo que es el sentir de Blas Infante durante el periodo republicano.
La Segunda República, 1931-1936. Aquello no fue un camino de rosas, fue la desgracia de la falta de entendimiento de un país, fue la tragedia de la vida o la muerte, lo que en el 36 ocurre como consecuencia de una falta de diálogo y de proyecto de país. Blas Infante habla de la autonomía, Blas Infante habla de la identidad andaluza, habla de la conciencia y sobre todo que el pueblo andaluz no es un pueblo de segunda. Los andaluces, porque hablemos con la Z en algún lado o con la S en otro, no somos de segunda, somos ciudadanos de pleno derecho y nuestros objetivos de país y de identidad tienen que estar en el lugar que le corresponde. Bueno, ya no continúo más, os dejo con Eva y sí, daros las gracias porque así hacemos pueblo, hacemos Andalucía y hacíamos también España. Bueno, qué maravilla, hay que ver cómo habla Benito. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues tengo que dar las gracias, tengo que agradecer esta invitación aquí en el Ayuntamiento de Casares. No puedo estar en mejor fecha, en mejor sitio que este, desde luego. Y quiero agradecer, pues no solamente la invitación, ¿no?, sino esta iniciativa que, bueno, pues hace posible actividades como la Semana de Andalucía. De hecho, mírame, esto es una hojita del Liberal del año 1931, que si la ampliamos y nos vamos a este suelto, nos recuerda cómo justo, promovido por Blas Infante, él ya en 1931 celebraba la Semana de Andalucía. Y fijaros el detalle tan curioso, que por eso la prensa a mí me fascina, ¿no? Cómo nos descubre la manera que quería él celebrar esta semana especial, ¿no? Entonces, todas las conferencias las impartía él, ¿vale? La del lunes 11, el ideal andaluz, el regionalismo andaluz, la necesidad de articular una Andalucía como término federativo español. Martes 12, las culturas originales, la verdadera historia de Andalucía. Fíjate, es de lo que estamos hablando ahora, 1931. El miércoles, el estilo andaluz, a través de nuestra historia, fundamento de Andalucía. Jueves 14, la era flamenca. También hay otro anuncio de otra conferencia que la hizo en la Universidad de Sevilla sobre flamenco con el maestro Castillo. Fíjate qué manera de alinearse. Viernes 16, ¿cómo tenemos que organizarnos, por favor, los andaluces en el momento actual? Nos seguimos preguntando. Bueno, como veis, era solamente como para romper el hielo y que no puede ser más actual el momento y este tipo de actividades. Así que mi enhorabuena al Ayuntamiento de Casares y yo lo veo esto como un guiño a lo que Blas Infante también él consideró con esta organización de un ciclo de conferencias titulado de la misma manera, ¿no?, la Semana de Andalucía. Por supuesto, también quiero agradecerle a Benito, bueno, pues su presentación fantástica y también, por último y no menos importante, a todos vosotros, un viernes por la tarde, a estas horas que estéis aquí acompañándome. Os doy las gracias y, desde luego, lo único que me anima a esto es a seguir en esta línea de investigación, trabajando y bueno, y dedicando las horas a esto. Esta tarde vengo aquí a hablaros de un legado, el legado de Blas Infante, un legado que todavía tiene muchas luces y muchas sombras. Venía yo de Sevilla, subiendo por esa carretera, estaba pegando el sol, monumental, esas montañas que le daban las nubes y se veía los claros y los oscuros. Digo, mira, como el legado de Blas Infante, ¿no? Como estas nubes las arrastraremos y seguiremos dándole luz a su aportación. En este caso vamos a hablar del incansable esfuerzo de Blas Infante durante la Segunda República para despertar la conciencia del pueblo andaluz. Y como os comento, personalmente tengo ese empeño de documentar a través de la prensa histórica y de analizar en mi línea de investigación el legado, pues, a través de la prensa. Espero que esta conferencia suscite mucho interés y luego pues tengamos un debate animado, si os apetece, para comentarlo. Para mí es importante darle sentido a las cosas. Tengo una mente muy práctica, entonces yo necesito saber el porqué de las cosas y me gustaría explicarlo
pero con muchísima humildad, porque yo estoy aquí en Casares. Entonces, venía a hablar a Casares de Blas Infante, ojo, que en Casares conocéis muy bien la figura, las aportaciones, la vida de Blas Infante. Entonces, bueno, con toda la humildad del mundo vengo aquí a compartir pues, mi estudio y mi investigación. Y seguro que estaréis de acuerdo conmigo si afirmo que la inmensa mayoría de los andaluces sabe que Blas Infante es el padre de la patria andaluza. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién sabe realmente? ¿Cuántos sabemos realmente qué es lo que hizo, qué es lo que pensaba, qué es lo que defendía Blas Infante? Pues a lo mejor no tantos, ¿no? Por eso es necesario seguir investigando pues esta línea de trabajo, ¿no? Porque no solamente se trata de lo que hizo, lo que no hizo. Hoy en día es noticia. ¿Y Blas Infante era noticia en su época? ¿Le estamos dando la importancia que tiene ahora y antes la tenía o era una persona más bien de un círculo muy reducido? Pues de eso vamos a hablar esta tarde. Y desde luego, pues en nuestra humilde opinión, es necesario estudiar en profundidad este periodo, el periodo de la Segunda República, para comprender ese papel activo de la patria, del padre de la patria andaluza. Y como os comento, la prensa histórica aquí nos sirve como llave, como instrumento que nos permite no solamente reconstruir los hechos vividos, sino también las opiniones sentidas, que es un dato interesante. Voy a dejar de compartir la noticia y me voy a apoyar en esta presentación. ¿Se ve, verdad? Perfecto. Esto es un poco el sentido. Vale. Como decía, la prensa tiene un papel importantísimo porque es una fuente de conocimiento que nos ayuda a entender, pero también ver cómo se transformó esas peculiaridades definitorias del pensamiento de Blas Infante en este periodo. La Segunda República nos llama especialmente la atención porque es sin duda uno de los periodos más convulsos de nuestra historia de Andalucía. Está ampliamente estudiada por grandes referentes historiadores como Santo Juliá, Paul Preston, Javier Tussell. ¿Pero por qué? Tenemos que entender y situarnos pues que estamos en una época donde la monarquía se derrumba, donde llega la proclamación de la Segunda República, donde el pueblo jornalero andaluz estaba hambriento, no tenía trabajo, situémonos, con un ajetreo electoral a la vuelta de la esquina. Todo este conjunto de cuestiones pedía a gritos acción. Y ahí estaba el movimiento andalucista. En esta búsqueda hemerográfica de la Segunda República he aplicado una metodología cualitativa de análisis, de recuperación, de contenido, para estudiar el ideario sociopolítico de Blas Infante según se mostraba. He buceado y he disfrutado, como nadie, en numerosos repertorios hemerográficos, que son como grandes webs donde se alojan de forma abierta por la digitalización de numerosos diarios, más de 23 repositorios de regiones, no solamente de Andalucía. He buceado por las hemerotecas de Galicia, de Cataluña, de Madrid, de Extremadura. Esto nos ha devuelto pues, más de 700 noticias, publicadas en cerca de 70 diarios, que documentan de manera profunda el anhelo que tenía Blas Infante por una Andalucía mejor. Era su gran anhelo. Estas noticias se han identificado y se han seleccionado en función de las entrevistas que el propio Blas Infante otorgaba a los periodistas, en función también de aquellos extractos literales que se recogían de los mítines, de sus conferencias, otros muchos artículos que él firmaba con su nombre, sueltos noticias que anunciaban pues conferencias, mítines, actividades públicas, tanto de Blas Infante y en menor medida algunas que no eran de Blas Infante, pero recogían sus intervenciones y eran del mundo andalucista. Y todo esto tenía el objeto de crear evidencias. Vamos a hablar de datos. Así, a mí me gusta, muchas veces, por supuesto, leo, me documento de otros compañeros andalucistas o no andalucistas, pero que hacen investigaciones. Pero yo tengo la costumbre de irme mucho a las fuentes primarias y entonces me recreo en esas evidencias y de aquí, bueno, pues en este libro, en este trabajo, en esta investigación, en esta tesis doctoral, se analizan sucesos clave de nuestra historia contemporánea de Andalucía, como el papel que jugó el andalucismo en el advenimiento de la Segunda República, la frustración, enorme frustración que sintiera, como comentaba hace un momentito Benito, sintiera Blas Infante ante el mediático, montones de noticias
que se publicaron en torno al complot de Tablada de 1931, ese impulso que se reactivó en esta etapa y lucha a favor del autogobierno andaluz, la incansable reivindicación de la necesidad de actuar en favor de los derechos y de las libertades de los jornaleros y los campesinos del campo, para solucionar de una vez ese problema que tenía estrangulado nuestra Andalucía de una tierra pues sin tierra. Por supuesto, también se analiza la perspectiva municipalista, lo digo desde aquí, también desde Casares, que pivota el ideario de Blas Infante, pero que al mismo tiempo, fijaros qué curioso, municipalista, pero al mismo tiempo universalista. Tiene esa dualidad en su ideario, ¿no? El significado que también tuvo su participación en las distintas contiendas electorales, tanto la del 31 como la del 33, con unos resultados electorales nada favorables, pero que participó, lo vamos a explicar también. El significado que tuvo, pues estos son algunos de los ejemplos que vamos a tratar en esta conferencia. Pero antes de adentrarnos, para mí es importante dar una pequeña pincelada, porque estamos hablando de la Segunda República, pero esta es la etapa ya madura de Blas Infante. No, es importante para comprender la evolución ideológica de nuestro personaje durante la Segunda República, remontarnos un poco a esa huella importante en la escena intelectual y política en Andalucía que tuvo Blas Infante. Desde muy joven, cuando con tan solo 25 años ya iniciaba su carrera como notario, hasta su liderazgo en el movimiento regionalista andaluz, Infante demostró en ese sentido un compromiso excepcional con su trabajo y con sus ideales. Fundó Blas Infante, como sabéis, el primer centro regionalista andaluz en 1916, contribuyó activamente en revistas andalucistas como la revista Andalucía, pues definiendo ese andalucismo político tan necesariamente a través de más de 40 artículos firmados por Blas Infante, por ejemplo, en esta revista. Por supuesto, lideró, impulsó grandes hitos por todos conocidos, como la Asamblea Regionalista de las Provincias Andaluzas de Ronda en 1918, o un año después en la Asamblea Autonomista de Córdoba en el 19, que enmarcaban su compromiso con la autonomía y con la identidad andaluza. Pero antes de que se proclamara la República, él estaba de notario en Isla Cristina, y antes de que llegara la República, él ya pidió la permuta, un cambio de notaría a Coria. Y allí pues se construyó su última residencia, Villa Alegría. No sé si alguno de vosotros la conocéis, seguramente la hayáis visitado. A nadie deja indiferente, veo caras asintiendo, ¿no? Es una casa que, bueno, no sé qué os parece, pero desde luego demuestra su profundo arraigo con las raíces históricas. Esa cultura en la región lo muestra, ¿no?, en su arquitectura y en su decoración. Por supuesto, bueno, aquí tenemos algunas de las portadas de las obras más significativas de Blas Infante, como la obra de Costa, El ideal andaluz, Dictadura pedagógica, El complot de Tablada, Fundamentos de Andalucía. Su prolífera obra escrita aborda temas políticos, educativos, históricos, y eso tiene su significado. Esto nos está relevando o mostrando una amplitud de ideas y una visión sobre una Andalucía liberada y una Andalucía progresista. Y aunque, como digo, no es el objetivo abarcar todo su detalle de su vida y de su trabajo, es innegable el impacto perdurable de Blas Infante en la historia de Andalucía. Y así aterrizamos en el periodo que hoy nos ocupa esta tarde, que es el de la Segunda República, con las esperanzas renovadas con la llegada de este periodo, donde se impulsa una vertiginosa actividad en pro de la autonomía de Andalucía, donde Blas Infante reivindica el derecho a una Andalucía libre. Y cuando hablaba de Andalucía libre, tenía como dos grandes patas: una Andalucía libre para el pueblo y una Andalucía de una tierra libre. Es interesante. Tendríamos que tener otras charlas solamente para analizar esas vertientes. Él clamaba por una solución al problema agrario, porque hace un momento hablaba con unos casareños sobre el bienestar social y el compromiso y la solidaridad. Bueno, pues él tenía ese sentimiento también y ese propósito. Buscaba el bienestar social y económico del pueblo.
Buscaba articular un estatuto de autonomía para Andalucía dentro de lo que era el escenario de España. Y desgraciadamente un mes después, de que ya lo habían nombrado en una asamblea regionalista en 1936, por unanimidad lo nombraron presidente de honor de lo que iba a ser la Junta Regional de Andalucía. Desgraciadamente, un 2 de agosto de 1936 lo detuvieron en su casa. Fue fusilado sin juicio la madrugada del 10 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, y se vieron frustrados todo su sueño. A mí me gustaría plantear esta conferencia de una manera muy práctica, abordando como 10 ideas clave y presentarlas, y luego, bueno, pues si os apetece, profundizamos en ellas, ¿no? Me gustaría hablar del perfil periodístico, de algunos de los hitos andalucistas, de su idea sobre Andalucía como territorio, qué pensaba él de la República, cómo era la prensa, porque al fin y al cabo estamos hablando de la prensa, cómo era esa prensa de Sevilla, de Andalucía, estatal. Las entidades, porque al fin y al cabo una voz se tiene que apoyar en algún tipo de instituciones. Su gran defensa sobre el estatuto, qué valor tenían los símbolos para él, cómo no estaba solo, qué otras personalidades, qué otras figuras y actores estaban junto a él en esta misión. Y por último, un análisis cualitativo de algunos de sus artículos a través de la palabra. Pues bien, el perfil periodístico. ¿Qué os quiero contar aquí? Pues la primera clave, nos interesaba en este estudio analizar, descubrir cómo fue tratado Blas Infante en los medios escritos, en la prensa periódica que hablaba de él, los que publicaban sobre Blas Infante. Y es interesante porque la prensa tiene también un gran poder, no solamente de transmitir información, sino también moldea la figura, pasa hoy en día igualmente. Entonces, en primer lugar, es importante destacar cómo los diarios desempeñaban ese papel fundamental en la conformación del perfil periodístico de Blas Infante. Y si examinamos los periódicos, podemos observar cómo su imagen fue condicionada, esto tiene sentido, pero se contrasta y se confirma por la ideología política. Los periódicos, igual que ahora, tienen una ideología política, las había más liberales, más de izquierda, más de derecha. Y entonces, bueno, pues estaban transmitiendo esa información y modelándola según sus lectores. Algunos de los diarios que participaron de manera más activa en esta publicación de noticias fueron El Liberal, La Vida Marroquí, el ABCD en su edición de Sevilla, La Voz, El Sur. Pues estos periódicos, los que eran afines a Blas Infante, lo presentaban como el líder del movimiento, eso son palabras textuales, el notable paladín de la causa andalucista. Esto no son interpretaciones, estos son la forma de hablar de Blas Infante. El maestro de Andalucía, del andalucismo y de la Junta Liberalista de Andalucía, además de ser reconocido, por supuesto, por los correligionarios más afines, más vecinos, como el admirado amigo de gran valía internacional, profundo conocedor de los problemas andaluces. Así era presentado Blas Infante. También tenemos el contrapunto, y pongo aquí un ejemplo del diario El Sur. El diario El Sur era de orientación política socialista y mostraba un enfoque crítico completamente distinto. ¿Cómo tachaban aquí a Blas Infante? Pues de su romanticismo. Aquí Blas Infante tenía un desmedido afán por resucitar la Andalucía anterior a la Reconquista. Por una lado y por otra. Esto es así. Eso es lo que me gusta a mí de las evidencias, ¿no? Incluso, y esto le dolía en el alma a Blas Infante, y luchó, como podríamos debatir ampliamente sobre eso, para desmentir este calificativo de ser independentista. Para nada. El perfil del personaje se consolidó a lo largo de los años republicanos. ¿Y por qué digo esto? Pues lo afirmo por el número de referencia de los medios. Si bien la imagen de Blas Infante en los periódicos se difundió principalmente en Sevilla, los que más se hablaban, pero también en Madrid, curiosamente, es la segunda localidad, el segundo territorio donde más se hablaba de Blas Infante en la prensa, seguida de Córdoba y de Melilla. De manera anecdótica, son cosas para cuestionar también, un viernes por la tarde, Blas Infante tuvo varios artículos mencionados en Buenos Aires, en el prestigioso diario El Mundo. Fíjate hasta dónde llegó, ¿no? El ideal de Blas Infante.
Por tanto, analizar cómo los medios retrataron a Blas Infante nos ayuda a contextualizar de forma rigurosa su legado y a comprender qué impacto tuvo real en nuestra sociedad o en su sociedad de su tiempo. Además, esto nos muestra de cómo los medios, como decía antes, influyen en la percepción pública de esta figura histórica y destaca la importancia de considerar ese contexto mediático, eso hay que estudiarlo, a la hora de abordar desde una perspectiva histórica a su protagonista. Vamos a pasar a la segunda clave, los hitos andalucistas. Cuando hablo de los hitos andalucistas, nos referimos a esa acción andalucista que ha estado marcada por actividades muy significativas que reflejaban esa acción, esa determinación, ese compromiso del movimiento. Permitidme compartir algunos de los análisis que la prensa nos devuelve sobre estos hitos andalucistas. En primer lugar, fueron acontecimientos todos ellos liderados por Blas Infante, o si no, liderados, promovidos intensamente por el movimiento andalucista. Una vez que se proclama la Segunda República, se constata el paso adelante del movimiento andalucista, era su oportunidad, ahora era el momento para movilizar sus filas, llegar al pueblo. Rápidamente se organiza la Semana de Andalucía, se organiza una candidatura propia ideada por Blas Infante para presentarse a la inminente contienda electoral de junio del 31. Y se justifica por ese motivo que 1931 fuera el año más mediático con diferencia en la Segunda República, demostrando así su relevancia y su determinación. Pero este empuje andalucista no se detuvo ahí, también nos lo marca esta investigación, sino que fue constante durante todo el periodo republicano. El movimiento continuó luchando por sus ideales en estos años. De hecho, la interpretación que obtenemos es que esto demuestra que las convicciones del movimiento andalucista eran firmes, si no hubieran sido estáticas, serían como una radiografía. Sin embargo, al continuarlo, se demuestra ese propósito que trascendía la meta inmediata. Y al mismo tiempo se visibiliza su ideal, que no estaba respaldado, por supuesto, ni por un grupo consolidado de decisores públicos, no tenía ese respaldo, ni político, ni tampoco por el pueblo andaluz. Eso no existió. De hecho, Blas Infante lo reconoce. A pesar de no contar con ese respaldo, el movimiento andalucista persistió y mantuvo viva la llama de su ideal. También es interesante otra idea, de otro análisis, que es ese papel de los medios de la época, que en su mayoría nos devuelvan a noticias informativas, no de opinión. ¿Por qué es interesante eso? Bueno, pues nos está sugiriendo que en este caso los medios se ocupaban más, se centraban más en su función de informar sobre los hechos que dar una interpretación subjetiva del significado que tenían. Bueno, y lo completo con otro análisis. ¿Dónde llegaron esas noticias? ¿Qué difusión geográfica tuvo? La Asamblea del 36, por todos conocida, alcanzó, con diferencia respecto a otros hitos, una cantidad de ciudades mucho mayor junto con el complot de Tablada que las elecciones del 31, indicándonos que este mensaje andalucista llegó a un público mucho más amplio en el país. Son datos interesantes, no solamente lo que dijo, sino qué efecto tuvo de expansión en el nivel territorial. Eso mismo pasó con la Asamblea de Córdoba del 33. ¿Por qué? Pues para empezar, la Asamblea del 33 se estuvo intentando convocar desde el 32. Entonces, todo eso eran llamamientos de la prensa. Tuvieron distintas fechas, luego no se podía organizar, la siguiente fecha, luego anunciamos la convocatoria, hacemos las reuniones preparatorias. Esto tuvo muchísimo eco. Aparte de que la Asamblea en sí fue de unas sesiones de bronca total, y eso tenía mucho jugo en la prensa y se contó. Una de las cosas que la prensa destaca de la Asamblea del 33, marcada por la crítica, fue la poca apertura que tuvo la propia Asamblea del 33 al pueblo. Demandaban que esa asamblea fuera más participativa para los vecinos, para los andaluces. Los desplantes, el espectáculo grotesco que allí se vivió, todo eso constituyó un logro muy significativo, aún así, en ese propósito andalucista, pues por lo que se consiguió. También nos devuelve otra de las conclusiones, que Blas Infante lideró y participó activamente en todos estos eventos estratégicos que impulsaron la causa andalucista.
El tercer hito nos lleva a la cuestión territorial en Infante. La cuestión territorial en Blas Infante se refiere a esa visión que tuvo el padre de la patria andaluza sobre el territorio, sobre la identidad de Andalucía en relación con otras regiones y otras culturas. Eso es interesante. O sea, cuando Blas Infante hablaba de Andalucía, en muchísimas ocasiones lo hacía ligándolo a Cataluña, a España, numerosísimas veces, y a Europa. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar, la visión trascendía los límites de Andalucía y abarcaba la defensa de la identidad andaluza para tener una dimensión mucho más amplia e incluía, como comentaba, esa interrelación con otras comunidades y culturas. De hecho, uno de los mensajes que se repiten y subrayaban era la diferencia histórica del estilo de vida andaluz respecto al estilo de vida europeo. ¿Por qué? Porque en su visión Blas Infante defendía una Andalucía a la cabeza de los pueblos de Europa y de Oriente y reconocía ese valor y esa cultura andaluza y su papel en la historia. La Andalucía que fue debería de volver a estar. Era una de sus grandes reivindicaciones. Ese enfoque hacía hincapié pues, a la identidad propia y genuina de nuestra Andalucía y a los argumentos históricos, que al final no era porque yo lo digo, es porque la historia de Andalucía estaba olvidada y él luchaba por reconocer y recuperar y pues hacer una pedagogía de nuestra historia como valores auténticos frente a esa influencia negativa del feudalismo territorial, industrial y financiero impuesto desde Europa. Lo que se descubre a través de la prensa. ¿Pero qué significó para Blas Infante la República? Pues bien, concluimos a través de esta investigación que si bien Blas Infante inicialmente valoró esta energía revolucionaria de la República, impulsada en parte y respaldada por los núcleos autonomistas y federalistas andaluces, muy pronto se sintió profundamente defraudado. Una estafa. ¿No lo vio? No lo vio. De hecho, tan tenebroso era el mensaje de Blas Infante sobre la República que muy pronto, al año siguiente, pronosticaba su fin y las hechas de la Tercera República. En 1932 él ya hablaba de la Tercera República. En uno de sus artículos, desde luego que no te deja indiferente, publicado en un semanario que tuvo muy poquita duración, muy poquitos números, que se llamaba Andalucía Libre. Pues bien, en la prensa de su época se destacaba repetidamente ese descontento por la falta del avance. Pues estamos en la República, ¿por qué no se federa ya España? Y las regiones, ¿por qué no se hace? No lo podía entender. O la autonomía de las regiones españolas. Consideraba que eso era la estructura natural. Entonces no entendía por qué en este momento justamente no estaba pasando. También se mencionan las críticas de Blas Infante hacia lo que él llamaba la falsa república. Acusaba de ser incapaz y mantener una labor continuista de la etapa monárquica. Muchas veces eran los mismos, pero en una etapa diferente, ¿no? Criticaba a la República por haber derogado las concesiones autonómicas municipales en lugar de conceder una verdadera autonomía a los municipios. De ahí su visión municipalista, que antes apuntaba. Blas Infante reconoció y contribuyó públicamente a fortalecer la República Española, viéndola. Él veía que la República era el camino, era el único camino para sus anhelos patrióticos, especialmente a través de la restauración y la expresión, como comentaba antes, de la personalidad histórica de Andalucía. Ese era su gran fundamento. Eso era su voz, pero ¿y esto dónde se escuchó? Pues estos artículos, de donde saco estas conclusiones, circularon principalmente en Sevilla. Es decir, que precisamente esta idea no tuvo un eco a nivel estatal muy fuerte. Pero sin lugar a duda, Blas Infante fue un intelectual, eso es innegable, que participó en el debate público y especialmente pues, a través de la prensa. Y hablando de la prensa, otra de las claves es esta, ¿no? La prensa sevillana, la andaluza, la española. Pues bien, queda confirmado en este estudio que el mensaje de estos andalucistas fue ampliamente difundido en medio de diferentes ideologías, ¿vale? De toda la horquilla ideológica. Y no solamente los andaluces, como el maravilloso noticiero sevillano, El Pueblo, El Liberal
ahí pongo algunas de las cabeceras, ¿no?, donde me requería horas y horas, ¿no?, de estudio, sino también algunos diarios nacionales como El Sol, La Tierra, La Libertad. ¿Qué conclusión traemos? Pues en primer lugar, que es notable cómo durante la Segunda República el andalucismo llamativo careció, después de este esfuerzo, pero no tenía una estrategia comunicativa, eso le falló, sólida, ni tenía un medio de expresión único vocero de este ideal, que le sirviera de empuje. No estaba, eso no existió, ese medio vocero para promover su ideal no existía. También es sorprendente que los distintos seminarios que se crearon en estas etapas, que fueron bastantes, pues duraban nada, tenían una corta vida de esas revistas, pues en la mayoría de los casos que no tenían recursos. Muchos los pagaba Blas Infante, una donación de su círculo más cercano. Entonces, bueno, pues existía una falta de un periódico principal que canalizara su comunicación. De hecho, un dato curioso es que todavía Blas Infante en 1936 se dirigía por cartas a las famosas cartas andalucistas. ¿Lo habéis escuchado? Pues en 1936 se publica la última carta andalucista, donde pues le servía por carta para comunicarse con sus seguidores y compartir algunas reflexiones del movimiento. Y aunque Sevilla fue el epicentro en la difusión del discurso de Blas Infante, esto, curiosamente, no tuvo un efecto multiplicador sobre otras provincias andaluzas. Esto, en nuestra opinión, limitó mucho la capacidad de difusión y de consolidación del mensaje andalucista. Por otro lado, también tiene otra interpretación, que es que, bueno, pues muestra una independencia del grupo. Trabajaban unidos por el mismo ideal, pero de forma independiente, con autonomía, y aunque podría interpretarse como una dispersión, también afectó a su mensaje sociopolítico. La estructura operativa andalucista. Bien, aquí nos referimos a que la actividad de Blas Infante, todas estas noticias, nos descubre en ese detalle de las noticias, pues quién lo organizaba, quién promovía esa conferencia, dónde se celebraba. Entonces, al fin y al cabo, son como un elenco de instituciones que respaldaban el movimiento andalucista. Encontramos más de 450 referencias en los periódicos a organismos apolíticos de tipo cultural, de tipo pedagógico, y también 13 entidades políticas. Una de las más importantes, que seguro que la conocéis, la Junta, ¿no?, la Junta Liberalista de Andalucía. La Junta Liberalista de Andalucía sirvió de espejo, esto es sumamente interesante ver la conexión, a otras entidades que se amoldaron a otros colectivos donde a lo mejor la Junta Liberalista no llegaba. Por ejemplo, existió, aquí tenemos una casareña que es responsable del grupo La Asociación de Mujeres. Bueno, pues existió la agrupación femenina que llevaba el mensaje andalucista, pues al colectivo de mujer. Existió la Juventud Liberalista de Andalucía, que llevaba un sector más joven. Existió la Agrupación Liberalista de Andalucía en Marruecos, que nos llevaba al norte de África. La Federación Autónoma de Municipios Andaluces, que actuaba como satélites en los municipios andaluces. ¿Cómo lo interpretamos? Pues por una parte corroboramos que ese despliegue de una actuación existía desde diferentes grupos andalucistas que actuaban de manera autónoma. Y por otra también confirmamos cómo la actividad de Blas Infante estaba alineada con el discurso de otras personalidades y con otras asociaciones regionalistas en Andalucía. Pero antes hablaba de dos bloques, también existían muchas instituciones o organismos políticos. Y esto, pues, constata, lo podía decir en negativo, o desmiente, ¿no? Vamos a decirlo en positivo, que constata que Blas Infante era militante. Era militante pues porque llegó a estar integrado en las filas de multitud de partidos, de bloques, de candidaturas políticas. Contabilizamos hasta 13 organismos referenciados en cerca de 200 artículos entre los años 31 y 34. Conclusión, pues que fue relativamente poco influyente en los comicios, porque luego, bueno, pues vemos el tema de los votos. Esto se debió en parte a la actitud, esto es muy curioso porque él mismo lo escribe, ¿no?, a la actitud que él pregonaba cuando hacía campaña en sus mítines, explicando que él sentía el deber moral de participar en las contiendas electorales, pero que no esperaba el voto. Así que pedía que no lo votaran. Vale, ya está. Porque
también reconoce que él no tenía la atención del pueblo. Son notables y reiterados los esfuerzos liberalistas por agrupar esos anhelos andalucistas bajo el faro de un órgano político. Lo intentan una y otra vez. Pero a pesar de esa perseverancia regionalista por dar protagonismo a los distintos frentes políticos, coaliciones, frentes, unidos le daba igual la inclinación política, lo que quería que se unieran y que tuvieran un punto en común, un denominador común, que fuera Andalucía, el bienestar de Andalucía. Y eso no se llegó a consolidar. Lo intentó, palabra que lo intentó, y tenemos una relación de artículos ahí poderosa. Otra cuestión curiosa fue la IRS. La IRS era un partido político, la Izquierda Radical Socialista, que era un partido nacional. Llega la fecha y dice Blas Infante, voy para allá, con Botella y con Ortega y Gasset. Dos, bueno, extremadamente conocidos e importantes. Bueno, pues se metió allí porque no soportaba más la idea de que le dijeran que fuera separatista. Digo, pues ahora sí que no me van a poder decir que soy separatista, porque estoy militando y estoy participando en una candidatura estatal, ¿no? El nacionalismo andaluz de Infante era tachado de separatista y, como os digo, era una cuestión que él rebatió y refutó en retirados artículos y muchos actos de propaganda política, que es donde tenía como el micro, y en crónicas de conferencia. Él aludió en todo este escenario a la historia, aludía mucho, hacía mucha referencia a la Asamblea del 18, de 1918, la Asamblea de Ronda, donde decía que en Andalucía no existían extranjeros. Lo sabéis, lo conocéis. Y de que se declaró antinacionalista al nacionalismo andaluz. Ya está, ahí lo tenemos, ¿no? Infante entendió una Andalucía en todo momento como una esencia de España, y de ahí que no tuviera sentido. También declaraba que no le gustaban los políticos. Pues nada, no me gustan los políticos. Sin embargo, no nos equivoquemos. Al revés, él creía en la política. Él creía que la política era el vehículo para conseguir el bienestar del pueblo andaluz. Había que hacer política. Lo que no quería era un tipo de político que vivía de la política y, bueno, pues hay que ver también en qué época estábamos. Y si hacemos un análisis cualitativo del tono de sus mensajes, de sus escritos y demás, el lenguaje utilizada en su discurso en torno a la política nos devuelve una idea muy pacífica, inclusiva y emotiva. No era bélico ni disruptivo, sino bastante calmado. Esto nos lleva al siguiente hito sobre el Estatuto de Andalucía. Numeroso, o sea, más de 100 referencias de artículos donde Blas Infante defendía a ultranza el Estatuto andaluz. Él señalaba que era el vehículo, la eficacia para que el pueblo andaluz adquiriera conciencia de su propia personalidad, no solamente histórica, sino también cultural. Si analizamos el contenido de estos artículos sobre el Estatuto, es enriquecedor, nos revela muchísimos espacios, formatos, personalidades, significados de lo que significaba el Estatuto de Autonomía. De este modo, el discurso de Blas Infante identifica muchísimos focos principales, entre ellos asociaba Estatuto de Andalucía con el pueblo, Estatuto con el regionalismo andaluz. En todo momento este mensaje estaba vinculado, por tanto, a la cuestión autonómica integrada de España y dentro del procedimiento de la que era entonces Constitución republicana. Igualmente es muy curioso, porque ya en esa época se muestran actuaciones muy actuales, ¿no? Una práctica democrática muy transparente. Se publicaban en la prensa las actas, hacían sondeos, acuerdos, publicaciones de proyectos, informaban sobre el contenido, como digo, de las reuniones, las preparatorias, los anteproyectos. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención era cómo se hacían consultas populares a través de la prensa. ¿Qué opináis sobre esto? Hacían como encuestas a través de la prensa y todo esto perseguía pues recoger el sentir del pueblo y de las instituciones. Estamos hablando de participación ciudadana. Normalmente esto siempre iba ligado a las grandes asambleas regionalistas. Los símbolos para Andalucía. Pues bien, los símbolos para Andalucía, para Infante, fueron el vehículo para despertar la conciencia de Andalucía. Los contenidos de las noticias que hacen referencia a los símbolos en estos diarios estuvieron especialmente vinculados a la bandera verde y blanca y al lema de Andalucía por sí, para España y la humanidad.
Estos son los dos símbolos que tienen mayor protagonismo en las noticias. Esta estrecha interconexión entre los contenidos que expongo nos confirma cómo los símbolos andaluces fueron utilizados como una estrategia para respaldar la idea identitaria de Andalucía. De forma recurrente también hace referencia al lema en sus conferencias, en las entrevistas, para intentar explicar su visión de Andalucía dentro de la idea de España y de Europa. El anhelo liberalista, que yo lo meto dentro de los símbolos porque para mí tiene una carga simbólica pues brutal. El Viva Andalucía Libre de Blas Infante no se entendió, yo creo que ahora tampoco mucho, pero el Viva Andalucía Libre en su época fue interpretado como un grito de independencia. ¿Vale? Pongo como ejemplo cuando en 1931, en plena candidatura electoral, sabéis que volaban los aviones de Pablo Rada, de Reché, de Ramón Franco, hacían campaña con avionetas, tiraban las proclamas, fíjate, como unos folletitos que diseñó Blas Infante, y en ese folleto se escribía, rezaba Viva Andalucía Libre. Bueno, pues eso en la prensa se recogió como algo escandaloso, interpretado, como digo, en ese sentido. En ambas situaciones, porque también me refiero a una de las sesiones de la Asamblea del 33, donde él gritó Viva Andalucía Libre y se le tachó también de independentista, la prensa lo recogió como una provocación y se entendió como una Andalucía separatista. Pues bien, entre los hitos andalucistas de esta etapa republicana, también la bandera tuvo un especial valor como una plataforma para alentar al pueblo. Era una forma de sentir las cosas. Antes lo comentaba también con algunos de vosotros, que a veces necesitamos tocar ideas como el estatuto, ideas como Andalucía libre, pero si tú tocas, te sientes el símbolo, lo haces tuyo, parece que como que aterriza, ¿no? Y entonces en ese sentido se utilizó para promover la Asamblea de Córdoba y el Estatuto de Autonomía. Yo podría estar aquí hablando infinidad de tiempo, pero entiendo que tengo que ser más escueta. Esta clave sobre ello a mí me resulta apasionante, porque los artículos no solamente te hablan de Blas Infante, sino que te muestran algo que todavía está muy poquito estudiado, que son cientos de personas que estaban muy cerquita, unos a favor, otros andalucistas, otros no, pero que lo acompañaron en este viaje, ¿no? Entonces, en el trabajo que inicié, pues eran unos 300, yo voy por 480 nombres, ¿no? Que nos descubren pues quiénes eran, su actividad pública, opiniones, sentimientos, cargos y el tipo de vínculo, a veces más directo, otras veces más indirecto, ¿no? Con el andalucismo. Esto es una línea todavía por desarrollar, que está, como digo, por descubrir, escasamente conocida. Es la figura, y pongo un ejemplo, de Luisa Garzón. ¿Quién conoce a Luisa Garzón? Pues Luisa Garzón de repente sale como una líder dentro de una agrupación femenina, una jovencísima mujer de 18 años que empieza a dar conferencias junto con Blas Infante. Y dice, bueno, pero ¿y por qué no la conocemos? ¿Y qué sabemos más de ella? Desgraciadamente, bueno, tenemos la prensa, pero ya nos gustaría tener archivos personales, más cartas. Ojalá no se hubieran quemado tantos archivos, ni haber tenido la conciencia que tenemos ahora por digitalizar y por preservar, y pudiéramos saber algo más de ella. Otros personajes sí son muy conocidos. Ponía antes el ejemplo de Eduardo Ortega Cassé, de Juan Botella Asensi, papeles notables en nuestra actividad política española. Pero también nos sitúan un Blas Infante pues intelectual, bueno, pues codeándose con personas muy influyentes en la sociedad de su época. Como os digo, es sin lugar a dudas una línea de investigación apasionante y con un potencial enorme para desarrollar, de la cual, si queréis, luego podemos seguir hablando. El último punto es el de la palabra. Aquí me recreé. Cogí los artículos firmados por él y las entrevistas más directas, los que tenían más texto, más contenido, y hice un análisis cualitativo para desentramar lo que sería el ideal que había de trasfondo. En esta selección de artículos firmados por Blas Infante nos devuelve
lo que sentía también Blas Infante, ese sentimiento de responsabilidad, de un deber ineludible. Era notario, podría dedicarse a una vida, ¿no?, mucho más fácil. Sin embargo, lo tenía en la piel, no se lo planteaba, ¿no? Él tenía esa pasión y esa entrega vital de despertar la conciencia identitaria del pueblo andaluz, y a eso se dedicó, y especialmente también en los últimos años de su vida. En estos artículos de mayor calado, predomina el tema de la tierra, la situación del jornalero andaluz, del latifundio, la idea de república de los políticos, la idea municipalista, también la defensa de la individualidad histórica, del orientalismo, del flamenco, de la cultura, y al mismo tiempo también una idea que no he comentado hasta ahora, que es la del sindicalismo, de la cuestión también obrera, ¿no? No quisiera entretenerme mucho más, ¿no?, pero en mi opinión son numerosísimos, ¿no?, los juicios, los mitos, los usos que tanto ayer como hoy se siguen haciendo de Blas Infante y de su legado. Yo pienso que trabajos de investigación como el que hoy humildemente comparto, pues es una manera de documentar profusamente cuál fue su discurso y su pensamiento, y también nos evidencia algo diferente, ¿no?, que es el papel que tuvo la prensa. Un papel transformador, descubridor y también estratégico. Cuando hablo del valor transformador, pues me puedo remitir a la fake news, ¿no?, que comentaba Benito. Cómo el conocido complot de Tablada hizo muchísimo daño, ¿no? Cómo la prensa, en ese momento, seducida por la historia electoral, dio cobertura a una acusación del gobierno, cabezada por Maura, donde se acusó a Blas Infante, a Ramón Franco, a Pablo Botín, a Rechet, a Pablo Rada, distintos miembros de la candidatura, pues de querer hacer una revolución en Andalucía, del lanzamiento de bombas, como que lo habían interrumpido todo. Y eso pasó justo un día antes de las elecciones, el día de las elecciones, del día del voto, pero también con una continuidad de muchísimos meses y años después. En cerca de 200 noticias, en cerca de 40 diarios a nivel nacional, hizo mucho daño. Un ejemplo, ese es del valor transformador, pero también del efecto descubridor, es ese tema que se cruza una y otra vez los artículos, como son la historia, la identidad, que al fin y al cabo son piezas de un puzzle que nos defienden una Andalucía única, genuina, y desmentían ese mito separatista. Y un ejemplo del valor estratégico es este de los símbolos, ¿no?, que os comentaba, de cómo se emplearon y triunfaron en numerosos artículos para impulsar la fuerza del autogobierno en Andalucía. Y bueno, es un camino muy atractivo. Si os interesa, pues además está abierto a la curiosidad de cualquiera de vosotros, que es el de buscar en esos repositorios públicos pues noticias, fuentes. Es un ritual, hay que ser muy ordenada, pero cuando empiezas a bucear es que te engancha. Te pasan las horas, pierdes un poco de visión y requiere, bueno, pues es un viaje. En definitiva, yo pienso que no tiene mucho sentido, ¿no?, que no pensemos más si Blas Infante hizo mucho, hizo poco, sino que más si hizo mucho todo el pueblo, sino vamos a analizar qué podemos hacer nosotros por él y por tantos ilustres personajes de nuestra historia, hombres y mujeres, bueno, pues que todavía son anónimos o poco conocidos y que están ahí, ¿no?, por descubrir y por analizar. Yo pienso que todo esto nos puede invitar a reflexionar, a valorar también la prensa histórica como pues una aliada en este viaje de descubrimiento y de análisis, y nos permite acercarnos sin lugar a dudas a una visión y a unos ideales de un hombre que fue un defensor incansable de la justicia y de la libertad. Muchas gracias. Ahora sí. Es que yo no ando con micrófono desde que era monaguillo. ¿Ya? Vale. Si queréis, si tenéis alguna consulta, se la hacemos. La verdad es que, en resumen, Eva es brillante. Oh, muchas gracias. A mí personalmente me ha encantado
y a nuestra gente de Casares, por supuesto. Si tenéis alguna pregunta. Yo tendría muchas, pero me ha gustado enhorabuena por la conferencia, para no aburrir al personal. Presentaron brillante. Bueno, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Primero, si cómo ha jugado, aunque lo has apuntado en alguna ocasión, que bueno, la prensa también es un instrumento para formar una opinión pública y un instrumento normalmente al servicio de quien puede pagar ese tipo de medios de comunicación, que no es nada barato. Entonces, bueno, en algún momento me ha gustado mucho cuando has puesto los mitos que en su momento, o la fake news, o los estereotipos negativos que se tenían sobre Blas Infante, que todavía heredamos, ¿no? Heredamos esa pátina o ese estereotipo de independentista, de romántico, etc. ¿Cómo ha jugado con ese, por así decirlo, el uso, o sea, las intenciones y los intereses que tenían la prensa en ese momento para descalificar a personas que, bueno, como Blas Infante, que iban en contra de los poderes establecidos, que seguramente eran quienes tenían en sus manos la comunicación? No sé si me explico bien, pero como el sesgo que la prensa en su momento tendría, ¿no? Claro, no, la pregunta es sumamente interesante. Lo tuve muy fácil. Todo entra. Es una responsabilidad ética también, ¿no? El de cualquier investigador o cualquier persona que se adentre a esto. Yo no me considero con la responsabilidad o con la libertad de poder sacar fuera por el simple hecho de que está en contra. Al contrario, es sumamente interesante. Yo creo que lo enriquece. Identificar opiniones pues diversas. Creo que es incluso positivo. Es decir, si hablan mal de mí, qué mejor halago, qué gran oportunidad para poder rebatir. De hecho, hay una historia con la CNT y Pedro Ballina que a ver, mira, me gustaría compartir aquí. Es que no sé si aquí se va a ver. Mira, esto es un estudio en el que estoy trabajando ahora, ¿vale? De hecho, lo tengo abierto porque sigo trabajando. Lo voy a explicar muy rápidamente. Todos estos puntitos son... No sé. Ay, ¿no se ve? Ah, porque no lo estoy compartiendo, ¿no? Ah, claro, no puedo compartir pantalla. ¿Por qué no comparto pantalla? Ah, porque me tengo que salir de la... Vale, ya sé cómo. Mira, si me la cierro así. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve? Vale. Qué bonito, ¿verdad? Cómo juega Eva. Vale. Todos los puntitos son actores. Y todas las líneas son los vínculos entre unos y otros. Blas Infante está aquí. Este círculo grande morado, lila. ¿Vale? Todos los demás son personajes al 90% y algunos de estos círculos son la Junta Liberalista, la Diputación. Por ejemplo, aquí tenemos a Hermenegildo Casa, aquí tenemos a Osorio, aquí tenemos a Pedro Ballina. Entonces, a través de los artículos, pues vemos cuando habla de uno y habla de otro. Imaginar, esto es a través de un programa de análisis de redes sociales. Entonces, lo que te hace son comunidades. Algunas de estas comunidades no significa que sean todos andalucistas. De hecho, esta comunidad rojita era la Comisión Técnica Agraria. Aquí son abogados, gente muy sesuda, que no tiene nada que ver con el ideario andalucista. Pero en un momento dado de la historia, en la Segunda República, conectaron, porque Blas Infante lo nombraron también miembro de esa comisión, y conectaron. Y entonces, ¿por qué es valioso? Pues porque, aunque esté a favor o en contra de lo que defendía Blas Infante, de hecho, la reforma que él puso y su participación en cómo él quería darle la tierra al pueblo y cómo quería liberarlo a través del municipio no se llevó a cabo la Segunda República, sino todo lo contrario, eso se quedó en agua de borraja. Sin embargo, aunque esto no fuese andalucista, tuvieron una interacción. Ellos influyeron en Blas Infante y Blas Infante conectó con ellos. Si tú de un plumazo te quitas este círculo en la investigación porque no hablan a favor de Blas Infante, estás dejando a oscura una parte de nuestra historia. No sé si al final me he ido con mi pasión por otros derroteros, te estoy contestando. Entonces la respuesta es sí, todo entra.
¿cómo veía, si veía en la prensa de la época que había un interés por parte de los medios de comunicación entonces en ocultar o en dibujar la figura o el mensaje de Blanca? No, claro. Digamos que en resumen no había difusión, no había descalificación, No, había muchísima difusión y de forma puntual alguna descalificación en algunos diarios como El Sur, que es el que pongo de ejemplo. Entonces, más que descalificar, quitando el ejemplo, lo que es ausencia. O sea, hay noticias que se repiten mucho en unos diarios, en otros, por ejemplo, en El Socialista, pues prácticamente no hablan de Blas Infante, o en La Unión. No era tanto descalificativo, sino que no se hacían eco de su diario. en aquella época, ¿qué relacionado, qué razón podría A mí me ser? parece que no tenía un carácter de liderazgo, ¿no? Por lo que veo. O sea, él tenía una visión, era un visionario, veía como Andalucía como un nuevo Al-Ándalus, ¿no? De alguna manera, pero no era líder. No tenía ese carácter de líder, ¿no? Que tiene que tener un político, Pues no sé. yo entiendo que sí era el líder del movimiento andalucista, vamos, lo entiendo y los datos lo refutan, pero no estaba tan interesado en hacer la política. Él lo que quería que eso fuera una expansión y pasar el relevo. Entonces, lo que le interesaba, más que ser un líder conocido y una voz visible, lo que interesaba es que en cada pueblo se creara una casa de Andalucía y una biblioteca, y que se trabajara desde cada municipio para que se creara esa conciencia. Y a partir de ahí, que fuera el pueblo, porque mejorara sus condiciones de vida, que se creyera, no porque él lo dijera, sino porque es que era así y se desconocía. Entonces él no podía entender, vamos, sí lo podía entender, porque cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes trabajo, tú no piensas en una autonomía, pero tienes otro tipo de problemas y de necesidades primarias. Entonces, para mejorar esa calidad de vida, primero había que crear, es como una pescadilla, era muy complicado. Y él lo sabía. ¿Qué pensaría si levantase, o sea, si resucitara y hubiera... No sé, yo soy muy chica, yo investigo la prensa, no me considero una autoridad para... Sin embargo, sí. Sin embargo, yo no sé lo que pensaría él, pero sí me llama mucho la atención cómo temas que él trataba, no solamente la Segunda República, porque él bastante permanente en sus ideas, no dio grandes saltos en su ideario. Estoy centrada en esta etapa y en la que hablo, pero yo veo mucha actualidad en lo que estamos hablando. Sí, creo que hoy en Andalucía seguimos reivindicando por nuestra identidad y por buscar nuestras raíces. Creo que la participación ciudadana, como comentaba antes, es un recurso y la transparencia en la gestión pública por la que apostamos. Creo que la lucha por las desigualdades nos mueve. No estamos hablando de cosas de la Segunda República, creo que estamos hablando de cosas actuales también. Y una Andalucía más abierta al mundo, en la humanidad, creo que la cooperación internacional, son cosas actuales. No sé cómo lo veis. La cuestión agraria. El tema de la reforma agraria. Y los nacionalistas le decían independentistas, y los independentistas le decían de él. Yo qué sé, el propio Blas Infante va cambiando, ¿eh? Primero habla de federalismo, luego ya, pues como no cabía, porque lo que había... ¿No has encontrado ninguna noticia de un medio independentista que hablara de esto? Hay muchas noticias en la hemeroteca de Cataluña, se llama Arca, y en la Galiana de Galicia, que eran los dos frentes, ¿no? Y era muy curioso porque, por ejemplo, el Estatuto Catalán, que se aprobó, tuvieron la suerte de ir más rápido que nosotros, lo veía como ojalá. Sin embargo, al mismo tiempo decía, oye, que nosotros no somos como los catalanes. ¿Pero por qué? Porque Cataluña quería un Estado como España. Y Blas Infante estaba en contra de eso. Él quería un Estatuto de Andalucía desde los municipios. Entonces, su verdadera pretensión, y es lo que explicaba, es ¿por qué esto no se hace bien? ¿Por qué no desde Madrid automáticamente se federa a todas las regiones, tengan más historia de repente todos, y se crea un comité para hablar de tú a tú con todos, porque si no vamos a tener a una Cataluña con Francia y España. Y él no estaba a favor de eso.
Entonces, envidiaba o felicitaba, tenía mucho contacto con Cambó, con distintos regionalistas, tanto del movimiento gallego como el de en Cataluña, pero de otra manera. En Andalucía él tenía su propia visión. Un visionario del Estado de la Autonomía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque nunca, o sea, no hay artículos propios publicados que indiquen el más mínimo tipo de nacionalismo, ¿no? ¿Separatista te refieres? No, Sí, para nada. nacionalismo separatista. Claro, porque yo estoy hablando de la prensa, pero si también casamos esto con su obra, que tiene, por ejemplo, El complot de Tablada, su obra de complot que la escribió en poquitos meses, tiene muchísima carga de su diario político. Y ahí lo intenta explicar de una vez por otra. Si tú unes lo que tenemos de la prensa con su obra, con documentos de archivo, te crea una visión mucho más completa y es bastante acorde. Lo que estamos viendo es eso, que no es incongruente. Es una persona que fue fiel a sus propios ideales, se fue adaptando, como es lógico, como todos, ¿no? Vamos creciendo, vamos evolucionando en nuestro pensamiento, al fin y al cabo. Es una persona como otra cualquiera, pero como ninguna otra. Bueno, para finalizar el acto, os quiero hacer una pequeña reflexión sobre el contexto de Casares, porque si a todo esto no ponemos algo de Casares, nosotros no estuvimos allí, y nosotros estuvimos allí. Sebastián Ortega, 1930, centro regionalista. Francisco Salas, radical socialista, primer alcalde republicano de Casares con elecciones democráticas. En octubre del 32, Blas Infante está aquí unos días. Excava en la Cipo, que va a ser nuestro gran mito de patrimonio del año que viene. Pero además se reúne con las fuerzas republicanas de Casares. Hay un documento como se reúne con las fuerzas sindicales, influenciado por Pedro Ballina, con las fuerzas en Casares, ese sindicato de la Fuerza del Trabajo. Y por último, esto podía seguir extendiéndolo, pero sí quiero que el 9 de junio del 36 su primo Leocadio Pérez de Vargas recibe el anteproyecto de autonomía, que era diputado provincial de Agricultura en Málaga. Con lo cual, nosotros los casareños estuvimos allí. Tenemos que seguir estando. Qué bien. ¿Cómo eres? Me lo había anunciado que... Bueno, pues nada, aquí tengo mi libro. Me han reñido porque no me he traído aquí ejemplares para venderlos. Yo qué sé, yo no estoy en esto, pero bueno, si alguien tiene el gusanillo después de esta conferencia se pueden adquirir. El otro día iba con mi madre, fuimos al Corte Inglés, al supermercado, y resulta que en la librería del Corte Inglés estaba abajo y nos encontramos el libro. Yo no he visto una mujer más orgullosa en mi vida. Entonces, bueno, en las librerías se puede adquirir, en la propia Almuzara, que es la editorial. Y si no, bueno, y tanto no por adquirir el libro, sino con cualquier consulta, no he puesto mi correo electrónico, pero si no a través de Benito, sí, estaré encantada de atenderos. O a aportación, imaginaros que tenéis algún documento, algún artículo, pues sí, acordaros de mí, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.